En el corazón de una bulliciosa metrópolis se alzaba el imponente edificio de Kavanagh Enterprises, un monolito de cristal y acero que simbolizaba el poder y el éxito. Dentro, en un pequeño cubículo apenas notado, trabajaba Elena. Era una empleada dedicada, cuyo rostro reflejaba una vida de esfuerzo silencioso y una dignidad inquebrantable. Este vídeo narra su historia y la de su hija, Sofía, y cómo un encuentro inesperado cambiaría sus vidas para siempre. Esta historia es relevante porque nos recuerda que, incluso en los entornos corporativos más fríos e impersonales, la humanidad y la bondad pueden florecer de las formas más inesperadas. Nos habla de la importancia de ver más allá de los roles y los títulos, y de reconocer el valor intrínseco de cada persona. Es un relato sobre la empatía y cómo un solo acto de compasión puede generar ondas de cambio positivo. A lo largo de esta narración, exploraremos la vida diaria de Elena, sus desafíos como madre soltera de una niña con necesidades especiales y su inquebrantable espíritu. También conoceremos al enigmático CEO de la empresa, un hombre conocido por su dureza, y seremos testigos de los eventos que lo llevaron a tomar una decisión que conmovería a todos. No prometemos milagros, sino una historia profundamente humana. Mi papel aquí es simplemente el de narrador, un observador que ha recopilado los hilos de este emotivo tapiz para presentároslo. Como creador de historias emocionantes, mi compromiso es con la autenticidad del sentimiento y la veracidad de la experiencia humana que se describe. Si te gustan las historias que nos recuerdan la bondad en el mundo, considera suscribirte para no perderte ninguna de ellas. La jornada de Elena era una rutina precisa, marcada por el reloj y la necesidad. Cada mañana, antes de que la ciudad despertara por completo, comenzaba su meticuloso ritual. Era un baile silencioso de preparación y cuidado, no solo para ella, sino para el centro de su universo, su hija Sofía. Esta rutina diaria, invisible para el resto del mundo, era el verdadero cimiento de su existencia. Sofía era una niña de 10 años con una sonrisa que podía desarmar al más cínico y unos ojos que contenían una sabiduría mucho mayor que su edad. Su mundo lo experimentaba desde una silla de ruedas, una compañera constante que, aunque limitaba su cuerpo, no ponía barreras a su imaginación. Su espíritu era un torbellino de creatividad, encontrando en un bloc de dibujo y unos lápices de colores su principal vía de escape. Para Elena, Sofía no era una carga, sino su ancla y su inspiración. Cada desafío que enfrentaban juntas, desde las barreras arquitectónicas hasta las miradas indiscretas de los extraños, fortalecía su vínculo. La silla de ruedas de Sofía, vieja y desgastada, crujía con cada empujón, un recordatorio constante de las batallas económicas que libraban en silencio, lejos de la opulencia de Kavanagh Enterprises. La pequeña encontraba en el arte una voz poderosa. Sus dibujos no eran simples garabatos infantiles, eran ventanas a mundos vibrantes, llenos de color y esperanza. Dibujaba pájaros volando libres, niños corriendo por prados interminables y castillos en nubes esponjosas. Cada trazo era una declaración de que su alma no estaba confinada, una manifestación de la libertad que anhelaba y que su madre se esforzaba por darle. A pesar de las dificultades, su pequeño apartamento era un santuario de amor y creatividad. Las paredes estaban cubiertas con los dibujos de Sofía, transformando el modesto espacio en una galería de sueños. Era aquí donde Elena recargaba sus fuerzas cada noche, observando a su hija dormir, prometiéndole en silencio un futuro donde las únicas limitaciones fueran las de su propia imaginación. Era una promesa difícil de mantener.
La rutina de llevar a Sofía al colegio antes de ir a la oficina era una operación logística compleja. Requería tiempo, fuerza y una paciencia infinita. Era una lucha diaria que Elena libraba con una sonrisa, sin saber que muy pronto alguien comenzaría a observar estas batallas silenciosas desde una posición de poder inimaginable, un hombre que vivía en la cima del mismo edificio donde ella era invisible. Arthur Kavanagh era el arquitecto de aquel imperio de acero y cristal. Un hombre cuya leyenda se había forjado en salas de juntas y negociaciones implacables. Su nombre era sinónimo de éxito, pero también de una distancia casi inhumana. Se decía que conocía cada cifra de su balance general, pero ninguno de los nombres de las miles de personas que trabajaban para él. Era un enigma, aislado en su ático oficina. Desde su trono de cuero y caoba, el señor Kavanagh observaba la ciudad como un tablero de ajedrez. Cada edificio, cada luz, representaba una oportunidad o una amenaza. Sin embargo, en los últimos meses, una extraña sensación de vacío había comenzado a invadirlo. El éxito había perdido su sabor, y los números en las pantallas parecían cada vez más fríos y carentes de significado. Se sentía desconectado de su propia creación. Sus ejecutivos le temían. Sus reuniones eran interrogatorios y sus expectativas imposibles de alcanzar. No toleraba el fracaso y rara vez ofrecía un elogio. Esta reputación, cultivada a lo largo de décadas, lo había convertido en un hombre inmensamente rico y profundamente solitario. No tenía familia cercana, y sus únicas relaciones parecían ser transaccionales, carentes de la calidez que ahora, extrañamente, anhelaba sin saberlo. Una mañana, impulsado por un motivo que ni él mismo comprendía del todo, tomó una decisión insólita. Decidió bajar de su torre de marfil. Quería caminar por los pasillos de su propia empresa, no como el CEO todopoderoso, sino como un observador anónimo. Quería ver con sus propios ojos el motor que impulsaba su imperio, los rostros anónimos que formaban el corazón de su corporación. Para lograrlo, ideó un plan sencillo pero efectivo. Se presentaría como Art, un consultor de eficiencia recién contratado, un hombre de mediana edad con ropa discreta y un bloc de notas. Nadie sospecharía. Su objetivo era observar, escuchar y quizás encontrar esa pieza de humanidad que sentía que le faltaba a su vida y a su empresa. No imaginaba que su búsqueda lo llevaría al cubículo de Elena. Vestido con un traje sencillo y portando una acreditación temporal, Arthur Kavanagh, ahora Art, comenzó su recorrido por las plantas de la empresa. La atmósfera era exactamente como la imaginaba desde su oficina. Un murmullo constante de teclados, teléfonos sonando y conversaciones centradas en plazos y objetivos. Los empleados, al verlo, apenas levantaban la vista, asumiendo que era solo otra pieza más del engranaje corporativo. Su atención, sin embargo, no estaba en los procesos ni en los flujos de trabajo. Estaba en las personas. Observaba sus rostros, intentando leer las historias que se ocultaban tras las expresiones de concentración o cansancio. Vio la camaradería forzada en la zona del café, las sonrisas fugaces y el peso de la rutina en los hombros de muchos. Era un mundo que había creado, pero que nunca había habitado realmente. Fue entonces cuando su mirada se posó en Elena. Su cubículo era como cualquier otro, pero ella destacaba por una calma y una diligencia singulares. No participaba en los chismes ni se quejaba del volumen de trabajo. Su concentración era absoluta, cada tarea realizada con una precisión y un cuidado que parecían desproporcionados para su puesto de nivel básico. Había una dignidad en su labor que intrigó a Kavanagh. A lo largo del día, Art pasó varias veces cerca de su escritorio, fingiendo tomar notas sobre la disposición de la oficina.
Escuchó fragmentos de conversaciones a su alrededor. Algunos compañeros la admiraban en silencio, mientras que otros cotilleaban con una mezcla de lástima y condescendencia sobre su difícil situación y su hija. Elena parecía ajena a todo, inmersa en su trabajo, un faro de profesionalidad. Cavanagh notó un pequeño marco de fotos en su escritorio. En él, una niña sonriente en una silla de ruedas lo miraba con ojos vivaces. Era la primera grieta en el muro profesional de Elena, una ventana a la vida que la esperaba fuera de esas paredes. Esa imagen se quedó grabada en la mente del CEO, sembrando una semilla de curiosidad que lo impulsaría a seguir observando. Cuando llegó la hora del almuerzo, la mayoría de los empleados se dispersaron hacia la cafetería o los restaurantes cercanos. Elena, sin embargo, siguió una rutina diferente. Recogió su bolso y salió del edificio con una prisa contenida, una urgencia que no demostraba en su trabajo. Art, movido por una intuición, decidió seguirla a una distancia prudente, asegurándose de no ser visto mientras navegaba entre la multitud. Su camino no lo llevó a un lugar de comida, sino a un pequeño parque público a un par de calles de distancia. Allí, sentada en un banco bajo la sombra de un viejo roble, estaba Sofía. Una cuidadora la acompañaba, pero sus ojos se iluminaron en cuanto vio a su madre acercarse. La transformación en el rostro de Elena fue inmediata. La tensión de la oficina se disolvió en una sonrisa radiante y llena de amor. Cavanagh observó desde lejos, sintiéndose como un intruso en un momento sagrado. Vio a Elena sacar un tupper con comida casera y alimentar a su hija con una paciencia infinita, hablando con ella en voz baja, escuchando atentamente sus historias. No había prisa, no había estrés, solo eran una madre y una hija compartiendo un oasis de calma en medio del caos de la ciudad. Era una escena de pura devoción. Mientras comían, Sofía no dejaba de dibujar en su blog. Con trazos rápidos y seguros, daba vida a personajes y paisajes fantásticos. En un momento dado, le mostró un dibujo a su madre, y la expresión de orgullo en el rostro de Elena fue tan intensa que Cavanagh sintió una punzada en el pecho. Era una emoción cruda y genuina, algo que el dinero no podía comprar y que él rara vez presenciaba. Fue en ese parque donde Cavanagh notó el estado de la silla de ruedas. Era funcional, pero claramente anticuada. Vio el esfuerzo que Elena tenía que hacer para maniobrarla sobre el terreno irregular del parque. Vio cómo una de las ruedas se atascaba y cómo Elena la liberaba con un gesto que denotaba una frustrante familiaridad. Aquel detalle, tan pequeño y tan significativo, no pasó desapercibido para el observador oculto. De vuelta en la oficina, la imagen de Elena y Sofía en el parque permanecía en la mente de Arthur Cavanagh. Decidió continuar con su farsa de Art durante unos días más, queriendo entender mejor a la mujer que demostraba tanta fortaleza y gracia bajo presión. Comenzó a buscar pequeñas oportunidades para interactuar con ella, sin revelar su verdadera identidad, para ver si su amabilidad era genuina o solo una fachada. Una tarde, notó que la luz sobre el cubículo de Elena parpadeaba de forma intermitente, un detalle molesto que nadie de mantenimiento parecía haber solucionado. Aprovechando su papel de consultor de eficiencia, se acercó con una falsa caja de herramientas que había pedido. Con un par de ajustes y fingiendo más dificultad de la real, solucionó el problema. Elena lo miró con sincera gratitud. «Muchas gracias», dijo ella, con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Llevaba semanas molestándome, pero no quería ser una carga. Su humildad lo desarmó. Para él, acostumbrado a las exigencias y las quejas, aquella sencilla expresión de gratitud por un acto tan trivial fue como un soplo de aire fresco. Fue un intercambio de apenas 30 segundos,
pero para Kavanagh tuvo un peso inesperado. En otra ocasión, la máquina de café se estropeó. Mientras los demás empleados se quejaban ruidosamente, Elena simplemente se encogió de hombros y se dispuso a volver a su escritorio. Art se acercó y, tras examinar la máquina, descubrió un atasco simple. Lo arregló y le ofreció a Elena la primera taza. Ella insistió en que él la tomara, y terminaron compartiendo una breve y educada conversación sobre el clima. Estos pequeños momentos, insignificantes para cualquiera, estaban construyendo un retrato en la mente del CEO. El retrato de una mujer que no exigía nada, que aceptaba las dificultades con serenidad y que ofrecía amabilidad sin esperar nada a cambio. Su carácter contrastaba fuertemente con la cultura de ambición y política de oficina que él mismo había fomentado. Elena era una anomalía, un misterio que se sentía obligado a resolver. La curiosidad de Kavanagh lo llevó a prestar más atención a las conversaciones que flotaban en el aire de la oficina. Cerca de la fotocopiadora o en la cocina, escuchaba fragmentos de la vida de Elena a través de los susurros de sus compañeros. La información que obtenía era una mezcla de hechos, especulaciones y compasión superficial, pero le ayudaba a completar las piezas del rompecabezas que estaba construyendo en su mente. Se enteró de que Elena era madre soltera desde que Sofía era un bebé y que no tenía una red de apoyo familiar en la ciudad. Había llegado buscando mejores oportunidades, pero los costes médicos de su hija consumían la mayor parte de su modesto salario. Era una historia de supervivencia diaria, una lucha constante por mantenerse a flote en una ciudad que no perdona la debilidad. Un rumor en particular captó su atención de manera alarmante. 2 empleadas hablaban en voz baja sobre Sofía. Mencionaron que los médicos habían recomendado una cirugía muy especializada, un procedimiento complejo que podría mejorar significativamente su movilidad y aliviar su dolor crónico. La operación no era una cura, pero representaba una oportunidad para una vida mucho más independiente y plena para la niña. El problema, por supuesto, era el coste. La cifra que mencionaron era astronómica, completamente fuera del alcance de alguien con el salario de Elena. El seguro de la empresa cubría solo una pequeña fracción, dejando una cantidad que ella tardaría décadas en ahorrar, si es que alguna vez lo lograba. La conversación terminó con un suspiro de lástima. Es una pena, esa niña es un sol. Aquella información golpeó a Kavanagh con la fuerza de un puñetazo. De repente, la silla de ruedas desgastada, la comida en tuppers y la ropa modesta de Elena cobraron un nuevo y desgarrador significado. No eran simplemente signos de una vida humilde, sino las trincheras de una batalla financiera desesperada. Se dio cuenta de que la sonrisa serena de Elena no era un signo de conformidad, sino el escudo de una guerrera. Esa noche, Arthur Kavanagh regresó a su ático. El silencio de su lujoso apartamento le pareció más opresivo que nunca. La ciudad, extendida a sus pies como una alfombra de diamantes, ya no le ofrecía consuelo. En su lugar, veía un laberinto de historias anónimas, de luchas y esperanzas como las de Elena. Por primera vez en muchos años, el hombre de negocios dio paso al hombre a secas. Se sirvió una copa, pero no la bebió. Se quedó de pie junto al ventanal, la imagen de Sofía y su bloc de dibujo grabada en su retina. Pensó en la injusticia de la situación. Una niña con un talento y un espíritu tan brillantes, cuya calidad de vida dependía de una suma de dinero que para él era insignificante, pero para su madre representaba una montaña insuperable. La idea de simplemente darle el dinero se le pasó por la cabeza. Un cheque anónimo que solucionaría el problema.
pero le pareció una solución fría, impersonal, casi un insulto a la dignidad de Elena. Ella no había pedido caridad. Se había ganado su respeto con su trabajo duro y su integridad. Lo que hiciera tenía que ser algo más, algo que honrara su espíritu en lugar de simplemente aliviar su carga. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma, una idea mucho más grande y ambiciosa que un simple acto de generosidad. No se trataba solo de Elena y Sofía. ¿Cuántos otros empleados de Kavanagh Enterprises se enfrentaban a batallas similares en silencio? ¿Cuántas otras historias de desesperación y resiliencia se desarrollaban cada día bajo su propio techo, completamente invisibles para él? Su rol como Art, el consultor de eficiencia, le había abierto los ojos a una ineficiencia mucho más profunda que la logística o los procesos, una ineficiencia del alma de su empresa. Decidió que no podía volver a su torre y seguir ignorando la realidad de las vidas que sustentaban su imperio. Aquella noche, el CEO no solo decidió ayudar a Elena, sino que decidió cambiar la propia naturaleza de su compañía. A la mañana siguiente, Arthur Kavanagh llegó a la oficina antes que nadie, pero no subió a su ático. Se dirigió al Departamento de Recursos Humanos. Su repentina aparición en aquella planta, un lugar que no había visitado en años, causó una conmoción silenciosa. La directora, una mujer llamada Marta, palideció al verlo entrar en su despacho, asumiendo que su presencia presagiaba despidos masivos. «Necesito el expediente completo de Elena García», dijo Kavanagh, sin preámbulos. Su tono era neutro, pero la petición era tan inusual que Marta tardó un segundo en procesarla. El CEO interesado en una empleada de nivel administrativo. La directora asintió nerviosamente y se apresuró a buscar el archivo, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una posible razón para aquel interés sin precedentes. Kavanagh revisó el expediente en el silencio de la oficina de Marta. Los datos confirmaron todo lo que había intuido. Asistencia perfecta durante sus 5 años en la empresa. Evaluaciones de desempeño consistentemente positivas. Nunca una queja, nunca una solicitud de aumento fuera de los ajustes anuales por inflación. Su salario era, como sospechaba, apenas suficiente para sobrevivir en la ciudad, y mucho menos para afrontar gastos médicos extraordinarios. En la sección de beneficiarios de su seguro, encontró el nombre completo de su hija, Sofía García. Y junto a él, un historial de reclamaciones médicas que dibujaban un mapa de visitas a especialistas, terapias y consultas, cada una representando un gasto, una preocupación y una pequeña batalla en la guerra de Elena por el bienestar de su hija. El expediente no era solo un documento, era el testamento de una lucha silenciosa. Agradeció a Marta con un gesto y le pidió absoluta discreción. La directora, aún confundida pero aliviada de que no se tratara de un problema, asintió vigorosamente. Al salir, Kavanagh sabía que tenía toda la información fáctica que necesitaba. Ahora comenzaba la parte más compleja de su plan, tejer una solución que fuera a la vez compasiva, digna y sobre todo transformadora, no solo para una familia, sino para toda la cultura de su empresa. De vuelta en la soledad de su oficina, con el expediente de Elena sobre su escritorio de caoba, Arthur Kavanagh se encontró viajando en el tiempo. El rostro sonriente de Sofía en la pequeña foto del cubículo se superponía ahora con un recuerdo de su propia infancia, una imagen borrosa que el éxito y los años habían intentado sin éxito enterrar por completo. Era el recuerdo de su hermana pequeña, Clara. Clara había nacido con una condición que la confinó a una vida de desafíos físicos. En aquellos años, su familia no tenía los recursos de los que él disponía ahora.
Eran una familia trabajadora, y cada visita al médico, cada pieza de equipo adaptado, era una fuente de estrés financiero y emocional. Recordaba las noches en que escuchaba a sus padres susurrar preocupados en la cocina, contando monedas y revisando facturas. Recordaba, sobre todo, la frustración y el sentimiento de impotencia. Veía el brillante espíritu de su hermana atrapado en un cuerpo que no cooperaba, y la incapacidad de su familia para proporcionarle todo lo que necesitaba. Esa experiencia fue el motor que lo impulsó. Se prometió a sí mismo que un día sería tan exitoso que el dinero nunca más sería un obstáculo para ayudar a quienes amaba. Sin embargo, en su ascenso meteórico, se había olvidado de esa promesa original. Se había centrado en la acumulación de riqueza como un fin en sí mismo, no como un medio. Se había convertido en el tipo de hombre rico y distante que su padre siempre había despreciado. La historia de Elena y Sofía no solo le había abierto los ojos, le había roto el corazón al recordarle quién era antes de convertirse en el señor Kavanagh. Ahora el plan que estaba formulando ya no era solo un acto de caridad corporativa. Se había convertido en una misión personal, una forma de honrar la memoria de Clara y de redimir la promesa que se hizo a sí mismo décadas atrás. Iba a utilizar su poder no solo para cambiar el futuro de Sofía, sino para reconciliarse con su propio pasado y con el joven que una vez soñó con un mundo más justo. La mañana siguiente, un correo electrónico escueto y oficial llegó a la bandeja de entrada de Elena. El remitente era la oficina del CEO. Su corazón dio un vuelco. El mensaje era breve y directo. Se solicita su presencia en la oficina del señor Kavanagh mañana a las 9:00 a.m. en punto. No había explicación ni contexto, solo una orden que sonaba ominosa y definitiva. El pánico se apoderó de ella instantáneamente. Su mente se disparó, repasando cada una de sus acciones en las últimas semanas. ¿Había cometido algún error? ¿Había llegado tarde algún día? ¿Se trataba de una reducción de personal? Ser llamada a la oficina del CEO, el hombre más poderoso e inaccesible de la empresa, solo podía significar una cosa para una empleada de su nivel: el despido. Pasó el resto del día en un estado de ansiedad paralizante. Cada llamada telefónica la sobresaltaba. Cada mirada de un supervisor le parecía una confirmación de sus peores temores. Intentó concentrarse en su trabajo, pero las letras en la pantalla se emborronaban. ¿Qué haría si perdía su empleo? El seguro médico de Sofía, la renta del apartamento, todo dependía de ese modesto sueldo. El miedo era un nudo frío en su estómago. Esa noche apenas pudo dormir. Dio vueltas en la cama, la convocatoria repitiéndose en su mente como una sentencia. Se levantó varias veces para ver a Sofía dormir, su rostro pacífico, ajeno a la tormenta que se desataba en el corazón de su madre. La vulnerabilidad de su situación nunca le había parecido tan cruda. Era la única red de seguridad de su hija y sentía que estaba a punto de romperse. A la mañana siguiente, eligió su ropa con el cuidado de quien se prepara para una batalla perdida. Se despidió de Sofía con una sonrisa forzada, prometiéndole que todo estaría bien, aunque ella misma no se lo creía. Caminó hacia la oficina con pasos pesados, sintiendo las miradas curiosas de sus compañeros mientras se dirigía hacia el ascensor privado que llevaba al último piso, al sancta sanctorum del hombre que tenía su futuro en sus manos. El viaje en el ascensor hacia el último piso fue el más largo de la vida de Elena. El interior, revestido de madera pulida y acero cepillado, se sentía como una jaula que la transportaba hacia su destino. Con cada piso que ascendía, la presión en su pecho aumentaba. Miró su reflejo en las puertas metálicas y vio a una mujer asustada,
tratando desesperadamente de mantener la compostura que la había caracterizado durante tanto tiempo. Cuando las puertas se abrieron, la recibió un silencio imponente. La planta del SEO era un mundo aparte. Moqueta gruesa que amortiguaba cualquier sonido, obras de arte minimalistas en las paredes y una vista panorámica de la ciudad que le cortó la respiración por un instante. Una asistente ejecutiva, con una sonrisa educada pero impenetrable, la guió por un pasillo hacia una imponente puerta doble de roble. «El señor Cavanagh la recibirá ahora», dijo la asistente, abriendo una de las puertas y haciéndole un gesto para que entrara. Elena respiró hondo, un último intento de calmar sus nervios desbocados, y cruzó el umbral. La oficina era enorme, más grande que su apartamento entero. Un ventanal del suelo al techo ocupaba toda una pared, inundando la estancia de luz y ofreciendo una vista que parecía abarcar el mundo entero. En el centro de la habitación, detrás de un escritorio masivo y ordenado, había una figura de espaldas, contemplando el paisaje urbano. Elena se quedó inmóvil junto a la puerta, sin saber si debía hablar o esperar. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Solo se oía el latido de su propio corazón, martilleando contra sus costillas como un tambor de guerra. Finalmente, la figura se giró lentamente. Elena contuvo el aliento, preparándose para enfrentarse al legendario y temido Arthur Cavanagh. Pero la persona que la miró no era un extraño. Su rostro era familiar, aunque el traje caro y la postura de poder eran nuevos. Era Art, el amable y torpe hombre de mantenimiento que le había arreglado la luz. La confusión la golpeó con una fuerza abrumadora. Elena se quedó paralizada, su mente luchando por procesar la escena. El hombre que tenía delante era, sin lugar a dudas, Art, el mismo que había hablado con ella sobre el clima junto a la máquina de café. Pero también era, innegablemente, Arthur Cavanagh. Llevaba el mismo rostro, pero su aura era completamente diferente. La torpeza había sido reemplazada por una autoridad tranquila, la ropa de trabajo por un traje a medida que gritaba poder. «Por favor, siéntese, Elena», dijo él. Su voz era la misma, pero ahora tenía un timbre de mando que nunca antes había detectado. Señaló una de las sillas frente a su escritorio. Elena se movió de forma automática, sus piernas temblorosas apenas sosteniéndola. Se sentó en el borde de la silla, sus manos entrelazadas en su regazo, su cerebro todavía incapaz de reconciliar las dos identidades. «Supongo que estará confundida», continuó Cavanagh, rodeando el escritorio para sentarse frente a ella, reduciendo la distancia física y de poder entre ellos. «Mi nombre es Arthur Cavanagh. Art fue una investigación personal. Necesitaba ver mi empresa desde una perspectiva diferente, y usted me ayudó a hacerlo, sin siquiera saberlo». Su mirada era directa, pero no intimidante. Por primera vez veía en ella una pizca de calidez. Elena no sabía qué decir. ¿Había sido una prueba? ¿Estaba en problemas por algo que le dijo a Art? Cada interacción, cada palabra amable que habían compartido, ahora parecía una trampa potencial. Se sintió expuesta, vulnerable, como si su vida privada hubiera sido examinada bajo un microscopio sin su consentimiento. El miedo inicial regresó con fuerza, ahora mezclado con una profunda sensación de extrañeza. «No está aquí por ningún problema, Elena. Al contrario», dijo Cavanagh, como si leyera sus pensamientos. «Estoy aquí para hablarle de su hija Sofía». Al oír el nombre de su hija de los labios del CEO, el corazón de Elena se detuvo por un instante. ¿Cómo sabía él de Sofía? La confusión dio paso a un terror helado. Su instinto maternal se puso en alerta máxima, preparándose para defender a su hija de una amenaza que no podía comprender. Arthur Cavanagh se inclinó
y sacó de un cajón de su escritorio una elegante carpeta de cuero. La deslizó suavemente sobre la superficie pulida hacia Elena. Ella la miró con recelo, sin atreverse a tocarla. «¿Qué es esto?», susurró, su voz apenas audible. «Ábrala, por favor», respondió él con amabilidad. Con manos temblorosas, Elena abrió la carpeta. Lo que vio dentro la dejó sin aliento. Dentro no había informes de empresa ni documentos legales. Estaba llena de dibujos. Los dibujos de Sofía. Vio el pájaro de alas de arcoíris que había dibujado la semana pasada, el castillo flotante que había imaginado en el parque, el retrato de un gato sonriente que había hecho para animarla a ella. Eran reproducciones de alta calidad, impresas en papel grueso, presentadas como si fueran obras de arte de un maestro. Levantó la vista hacia Cavanagh con una mezcla de asombro y alarma. ¿Cómo consiguió esto? Su mente se aceleró. La había estado espiando. La idea la aterrorizaba. «He estado observando, Elena», admitió él sin rodeos. «No para juzgarla, sino porque vi algo en usted y en su hija que me recordó la importancia de lo que hacemos aquí. Vi su fuerza, su dedicación, y vi el increíble talento de Sofía». Explicó cómo había visto a Sofía dibujar en el parque, cómo la pasión y la habilidad de la niña eran evidentes incluso para un observador casual. Admitió haber recuperado un par de bocetos que se habían volado con el viento y que Elena no había notado, y haber quedado tan impresionado que pidió a alguien de confianza que fotografiara discretamente otros de sus trabajos mientras estaban en el parque, sabiendo que era una invasión de su privacidad, pero sintiendo que era necesario. «Esta niña tiene un don, Elena», dijo Cavanagh, su voz teñida de una emoción genuina, «un don que el mundo debería ver. Pero entiendo que hay obstáculos, barreras, que van más allá de un bloc de dibujo y unos lápices. Y es por eso que la he llamado hoy aquí. No para hablar de su trabajo en esta empresa, sino para hablar del futuro de su hija». Elena lo miraba, sin palabras. La carpeta de los dibujos de Sofía todavía abierta en su regazo. La situación era tan surrealista que se sentía como en un sueño. El hombre más poderoso de la ciudad, el CEO de su empresa, estaba sentado frente a ella, hablando del talento de su hija con una sinceridad que la desarmaba. La amenaza que había sentido comenzaba a disiparse, reemplazada por una perplejidad abrumadora. «Quizás se pregunte por qué un hombre como yo se interesaría por esto», dijo Cavanagh, su mirada perdida por un momento en la vista de la ciudad. «Cuando la vi a usted con Sofía me recordó a mi propia familia. Yo también tuve una hermana, se llamaba Clara. Era la primera vez que pronunciaba ese nombre en su oficina en décadas, y la palabra pareció colgar en el aire. Relató su historia, no como un CEO, sino como un hermano. Habló de la enfermedad de Clara, de los desafíos que enfrentaron, de la lucha constante de sus padres por darle una vida digna con recursos limitados. Describió la frustración de ver el espíritu brillante de su hermana limitado por barreras físicas y económicas, una experiencia que había moldeado su ambición y su vida de maneras que apenas ahora comenzaba a comprender. «Mi hermana también era una artista», continuó. Su voz se quebró ligeramente. Dibujaba en pequeños cuadernos con lápices baratos, igual que Sofía, creaba mundos enteros en esas páginas. Era su forma de ser libre. La confesión era tan íntima, tan inesperada, que Elena sintió que las barreras entre ellos se desmoronaban. Ya no veía a un jefe temible, sino a un hombre con una herida antigua. «Me prometí a mí mismo que haría fortuna para que nadie en mi familia volviera a pasar por eso. Pero me perdí en el camino. Me convertí en esto», dijo, haciendo un gesto a la opulenta oficina. «Usted, Elena y su increíble hija me han recordado la promesa que hice y el hombre que quería ser. Me han recordado a Clara».
La conexión entre ellos en ese momento era palpable, una comprensión compartida del amor y la lucha. Por eso, continuó Arthur Kavanagh, recuperando su compostura profesional pero manteniendo la calidez en su voz, he decidido que Kavanagh Enterprises no puede seguir siendo solo una máquina de hacer dinero. Tiene que tener un corazón, tiene que cuidar de su gente de una manera que vaya más allá del salario y el seguro básico. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa y llena de propósito. Anunció su decisión, una que había tomado en las últimas noches de insomnio. He dado instrucciones a mi equipo legal para establecer la Fundación Kavanagh para Familias. Será una nueva rama de la empresa, dedicada a proporcionar apoyo a los empleados y sus familias que enfrentan desafíos médicos o de desarrollo significativos. No será caridad, será una inversión en nuestra gente. Elena escuchaba, atónita. El alcance de lo que estaba proponiendo era inmenso. Una fundación corporativa de esa naturaleza era prácticamente inaudita. Kavanagh explicó que la fundación proporcionaría recursos financieros para tratamientos, cirugías, equipos especializados y terapias que los seguros estándar no cubrían adecuadamente. Sería un salvavidas para familias que, como la suya, luchaban en silencio. Quiero que esta empresa sea un lugar donde nadie tenga que elegir entre su trabajo y el cuidado de un ser querido. Donde el talento de un niño como Sofía no se vea limitado por las circunstancias económicas de sus padres, afirmó con convicción. Se notaba que no era un discurso corporativo ensayado, sino una creencia profunda, forjada a partir de su propio dolor y su reciente despertar. Y entonces llegó la declaración que lo cambió todo. Y quiero que usted y Sofía sean las primeras beneficiarias de esta fundación. Miró a Elena directamente a los ojos, su expresión seria y sincera. La Fundación Kavanagh cubrirá el coste total de la cirugía de Sofía con los mejores especialistas del país. Queremos darle la oportunidad que se merece. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las palabras de Kavanagh resonaban en la silenciosa oficina, pero su cerebro luchaba por aceptarlas como reales. La cirugía de Sofía, cubierta por completo, era un sueño tan imposible, una esperanza que había enterrado tan profundamente para no torturarse con ella, que oírla pronunciada en voz alta parecía un milagro o una cruel broma. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control. Pero eso no es todo, añadió Kavanagh, dándole un momento para asimilar la noticia. Se levantó y caminó hacia una esquina de la oficina, donde había un objeto cubierto con una tela de seda. La movilidad es libertad, y el espíritu de Sofía merece volar tan alto como los pájaros que dibuja. Con un movimiento suave, retiró la tela, revelando lo que había debajo. Era una silla de ruedas eléctrica de última generación. No era un modelo médico estándar, sino un dispositivo elegante y de diseño aerodinámico pintado en el color azul brillante favorito de Sofía. Estaba equipada con controles intuitivos, un sistema de suspensión avanzado para terrenos difíciles y un soporte especial para su bloc de dibujo. Era más que una silla, era un vehículo para la independencia y la creatividad. Hemos trabajado con ingenieros para personalizarla para ella, explicó Kavanagh. Queríamos algo que no solo la ayudara a moverse, sino que la inspirara, algo que reflejara su personalidad vibrante. Creemos que la dignidad no es un lujo, es una necesidad, y esta silla está diseñada para darle a Sofía el control y la independencia que todo niño anhela. Elena se levantó y se acercó, tocando la superficie lisa de la silla como si fuera un objeto sagrado. Lloraba abiertamente ahora, no de tristeza o miedo, sino de una abrumadora oleada de gratitud y alivio que era casi dolorosa en su intensidad.
La carga que había llevado sola durante tantos años, el peso invisible de la preocupación y la impotencia, comenzaba a disolverse. No, no sé qué decir, balbuceó Elena entre sollozos, volviéndose hacia Kavanagh. Esto es demasiado. No puedo aceptarlo. Soy solo una empleada. No he hecho nada para merecer esto. Su humildad innata y su orgullo le impedían comprender y aceptar un regalo de tal magnitud. Siempre había sido ella la que daba, la que se sacrificaba. Recibir algo así se sentía extraño y abrumador. Kavanagh se acercó a ella, su expresión más paternal que la de un CEO. Elena, se equivoca. Usted ha hecho más de lo que cree. Con su dignidad, su ética de trabajo y su amor incondicional por su hija, me ha enseñado una lección sobre el valor y el liderazgo que décadas en este negocio no lograron enseñarme. Usted no está recibiendo caridad, está recibiendo el reconocimiento que se ha ganado. Continuó explicando que la fundación no era un regalo, sino un cambio estructural en la empresa. Usted y Sofía no son un caso de caridad, son la inspiración. Son el catalizador del cambio que esta empresa necesitaba desesperadamente. Al aceptar esto, no solo está ayudando a su hija, está ayudando a cientos de otras familias que vendrán después, dándoles la esperanza de que no están solas. Sus palabras resonaron profundamente en Elena. La idea de que su lucha silenciosa pudiera tener un propósito más grande, que pudiera allanar el camino para otros, le dio una nueva perspectiva. Ya no se sentía como una receptora pasiva de generosidad, sino como una participante activa en un movimiento de compasión. Su aceptación no sería un signo de debilidad, sino un acto de solidaridad. Finalmente, asintió lentamente, las lágrimas ahora teñidas de una nueva determinación. De acuerdo, dijo con voz firme, lo acepto, por Sofía y por todas las demás Sofías y Elenas de esta empresa. En ese momento, en esa oficina en la cima del mundo, se selló un pacto no escrito. Un pacto que transformaría no solo sus vidas, sino el alma misma de Kavanagh Enterprises. La noticia de lo ocurrido en la oficina del CEO no se filtró a través de rumores, sino a través de un comunicado oficial emitido por el propio Arthur Kavanagh esa misma tarde. Anunció la creación de la Fundación Kavanagh para Familias, detallando sus objetivos y su financiación inicial, que era sustancial. El comunicado concluía nombrando a Elena y Sofía García como las primeras beneficiarias, elogiando la dedicación de Elena como empleada y el espíritu inspirador de su hija. La reacción en la empresa fue de incredulidad total, seguida de una ola de asombro y emoción. Los empleados leían el correo electrónico una y otra vez, incapaces de creer que proviniera del frío y calculador Kavanagh. Las conversaciones en los pasillos ya no eran de plazos y quejas, sino de la increíble noticia. La atmósfera de la oficina, normalmente cargada de estrés, se aligeró con una sensación de esperanza. Cuando Elena regresó a su cubículo para recoger sus cosas, sus compañeros la recibieron de una manera completamente diferente. Las miradas de lástima habían sido reemplazadas por sonrisas de genuina felicidad y admiración. La rodearon, ofreciéndole abrazos y palabras de felicitación. Aquellos que antes cotilleaban sobre su situación, ahora la elogiaban por su fortaleza. Se sintió vista y valorada por primera vez. La historia no tardó en trascender los muros de la empresa. Un empleado conmovido la compartió en sus redes sociales y a partir de ahí se extendió como la pólvora. Los medios de comunicación locales la recogieron y pronto la noticia de la transformación del CEO y su acto de generosidad se convirtió en una historia nacional.
CEO sorprende a empleada y a su hija se convirtió en un titular viral, celebrado como un raro ejemplo de humanidad corporativa. Para Arthur Kavanagh, la atención mediática era secundaria. Lo que realmente le importaba era el cambio que sentía dentro de su propia organización. Recibió docenas de correos electrónicos de empleados agradeciéndole no solo por la fundación, sino por demostrar que la empresa se preocupaba. Por primera vez, no se sentía como un rey en un castillo, sino como parte de una comunidad. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Elena. Dejó temporalmente su puesto de trabajo, con sueldo completo, para poder centrarse exclusivamente en la salud de Sofía. El equipo de la recién creada Fundación Kavanagh, dirigido personalmente por la asistente ejecutiva del CEO, se encargó de toda la logística. Coordinaron las citas con los mejores cirujanos pediátricos del país y organizaron el viaje y el alojamiento. Para Elena, acostumbrada a luchar por cada pequeña cosa, esta nueva realidad era abrumadora. Cada vez que surgía un obstáculo burocrático o una necesidad logística, alguien de la fundación aparecía para resolverlo con una eficiencia tranquila. Se sintió sostenida por una red de apoyo que nunca había soñado posible. Podía, por fin, concentrarse únicamente en ser la madre de Sofía, en prepararla emocionalmente para la cirugía. La nueva silla de ruedas llegó a su apartamento. Ver la alegría pura en el rostro de Sofía mientras exploraba sus nuevas capacidades fue un momento que Elena atesoraría para siempre. La niña se deslizaba por el apartamento con una facilidad y velocidad que nunca había tenido, su risa resonando en las habitaciones. La silla no era solo metal y circuitos, era una promesa tangible de un futuro más brillante. Arthur Kavanagh se mantuvo involucrado, pero a una distancia respetuosa. Llamaba a Elena cada 2 días, no como su jefe, sino como un amigo preocupado, preguntando por Sofía y asegurándose de que tuvieran todo lo que necesitaban. Sus conversaciones eran breves y al grano, pero llenas de una calidez y empatía que Elena ahora sabía que eran genuinas. Había encontrado al hombre detrás de la leyenda. Mientras se acercaba el día de la operación, una mezcla de esperanza y nerviosismo llenaba su hogar. Sofía, con la inocencia y la valentía de la infancia, estaba más emocionada que asustada. Dibujaba imágenes de sí misma corriendo y jugando, su imaginación ya viviendo en el futuro que la ciencia y la bondad estaban a punto de hacer posible. Elena rezaba en silencio, aferrándose a esa esperanza con todas sus fuerzas. El día de la cirugía llegó con un amanecer pálido y silencioso. El hospital era una de las instituciones pediátricas más prestigiosas del país, un lugar que Elena solo había visto en las noticias. Mientras caminaba por los pasillos impecables junto a la camilla que llevaba a Sofía, se maravillaba de cómo la vida podía cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. La ansiedad era inmensa, pero esta vez estaba mezclada con una poderosa dosis de esperanza. Sofía, vestida con una bata de hospital, se aferraba a su bloc de dibujo y a un peluche. Estaba callada, pero sus ojos grandes y expresivos mostraban más curiosidad que miedo. La cirujana principal, una mujer de renombre mundial, se acercó a ellas con una sonrisa tranquilizadora. Le explicó el procedimiento a Sofía en términos sencillos que la niña pudo entender, tratándola no como a una paciente, sino como a la valiente protagonista de su propia historia. Cuando llegó el momento de llevar a Sofía al quirófano, Elena la abrazó con fuerza, susurrándole al oído cuánto la quería y lo orgullosa que estaba de ella. «Cuando despiertes, todo será un poco mejor, mi amor», le dijo, luchando por mantener la voz firme. Vio cómo se llevaban a su hija por el pasillo, una pequeña figura valiente desapareciendo tras unas puertas batientes.
Elena se quedó sola en la sala de espera. Las siguientes horas se extendieron en una eternidad. El tiempo parecía haberse detenido. Hojeó revistas sin leerlas, bebió café sin saborearlo y miró el reloj cada pocos minutos. A pesar del miedo que la atenazaba, no se sentía completamente sola. Sabía que, a cientos de kilómetros de distancia, había un hombre en una oficina en la cima de un rascacielos que también estaba esperando noticias. Justo cuando la tensión se hacía insoportable, la puerta de la sala de espera se abrió. No era la cirujana, era Arthur Cavanagh. Había volado en su jet privado y había venido directamente desde el aeropuerto. No dijo nada. Simplemente se sentó en la silla junto a Elena, ofreciéndole el silencioso y sólido apoyo de su presencia. En ese momento no era un CEO, era simplemente un amigo. La presencia de Arthur Cavanagh en la sala de espera fue tan inesperada que por un momento Elena olvidó su ansiedad. Lo miró, vestía de manera informal, sin el traje de poder, y parecía genuinamente preocupado. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó ella, su voz temblorosa. Ningún miembro de mi equipo pasa por algo así solo, respondió él con sencillez, como si fuera la cosa más natural del mundo. Se sentaron en un silencio cómodo durante un rato. El ruido del hospital, normalmente estresante, se convirtió en un murmullo de fondo. Cavanagh no intentó llenar el silencio con charlas triviales ni con falsas seguridades. Simplemente estaba allí, compartiendo el peso de la espera. Su gesto significaba más para Elena que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Era la máxima demostración de que su cambio era real y profundo. Finalmente, para distraerla, le preguntó por los dibujos de Sofía. Elena, agradecida por la distracción, comenzó a hablar de su hija, de su talento, de sus sueños. Le contó anécdotas divertidas de la infancia de Sofía, de su ingenio y su resistencia. Hablar de su hija en tiempo presente, de su espíritu vibrante, la ayudó a alejar los pensamientos oscuros sobre lo que estaba sucediendo en el quirófano. Cavanagh escuchaba atentamente, haciendo preguntas que demostraban un interés genuino. Compartió más detalles sobre su hermana Clara, creando un puente de empatía entre sus dos mundos tan diferentes. Y hablaron no como jefe y empleada, sino como dos personas unidas por la experiencia compartida de amar a alguien cuya vida estaba marcada por la lucha. La jerarquía corporativa se había disuelto por completo en esa pequeña sala de hospital. Las horas pasaron más rápido de lo que Elena habría esperado. La presencia de Cavanagh había transformado una prueba solitaria en una vigilia compartida. Justo cuando el sol de la tarde comenzaba a bajar, la cirujana apareció en la puerta, con el rostro cansado, pero con una sonrisa en los labios. Elena y Cavanagh se pusieron de pie al unísono, sus corazones latiendo al mismo ritmo, esperando el veredicto. «La operación ha sido un éxito», dijo la doctora, y esas 6 palabras fueron como música para los oídos de Elena. Un sollozo de puro alivio se escapó de sus labios y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. La cirujana explicó que el procedimiento había ido incluso mejor de lo esperado. Habían logrado corregir el problema principal y el pronóstico para la recuperación de Sofía era extremadamente positivo. La doctora continuó con los detalles técnicos, hablando de la rehabilitación que seguiría y de los plazos de recuperación. Pero Elena apenas registraba las palabras. Su mente solo podía procesar la idea de que Sofía estaba bien, que lo peor había pasado. Arthur Cavanagh, de pie a su lado, le puso una mano tranquilizadora en el hombro, un gesto de apoyo que la ancló en la realidad del momento. Podrá verla en la sala de recuperación en 1 hora, una vez que despierte de la anestesia,
concluyó la cirujana antes de marcharse. Elena le dio las gracias profusamente. Las palabras apenas lograban expresar la inmensidad de su gratitud. Se giró hacia Kavanagh, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad casi insoportable. «Gracias», susurró. «Nada de esto habría sido posible sin usted. Ha sido Sofía la que ha hecho el trabajo duro», respondió él con humildad. «Y usted, Elena, su fuerza es lo que ha hecho todo esto posible». Insistió en esperar con ella hasta que pudiera ver a su hija. Esperaron en un silencio cargado de emoción, la tensión de las horas anteriores, reemplazada por una calma expectante y una alegría que llenaba cada rincón de la pequeña sala. Finalmente, una enfermera vino a buscarlos. Los guió a la sala de recuperación, donde Sofía, pálida y adormilada pero estable, descansaba en una cama. Al ver a su madre, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Elena corrió a su lado, le tomó la mano y le besó la frente. En ese instante, mirando a su valiente hija comenzar el camino hacia una nueva vida, supo que el futuro que siempre había soñado para ella estaba a punto de empezar. Las semanas siguientes fueron un testimonio de la increíble resiliencia de Sofía. El proceso de rehabilitación fue intenso y a veces doloroso, pero la niña lo afrontó con una determinación que asombró a sus médicos y fisioterapeutas. Cada pequeño progreso, desde mover un dedo del pie hasta ser capaz de sentarse por sí misma, era celebrado como una gran victoria. Elena estuvo a su lado en cada paso, siendo su animadora, su consuelo y su fuerza. La Fundación Kavanagh continuó brindando un apoyo inquebrantable. Se aseguraron de que Sofía tuviera acceso a los mejores centros de rehabilitación y a las terapias más innovadoras. Liberada de la carga financiera y logística, Elena pudo dedicarse por completo a la recuperación de su hija. Su vínculo, ya de por sí fuerte, se profundizó aún más durante aquellos días de esfuerzo y superación compartidos. Durante su estancia en el centro de rehabilitación, el arte de Sofía floreció de una manera nueva. Su blog de dibujo seguía siendo su compañero constante, pero ahora sus dibujos reflejaban un nuevo optimismo. Dibujaba niños corriendo carreras, bailarinas girando y sobre todo se dibujaba a sí misma de pie, con el sol brillando sobre ella. Su arte se convirtió en un diario visual de su progreso y sus esperanzas. Arthur Kavanagh recibía actualizaciones regulares y de vez en cuando enviaba paquetes para Sofía. No eran regalos caros, sino cosas pensadas, un nuevo set de lápices de acuarela, un libro sobre grandes artistas o un rompecabezas complejo. Estos pequeños gestos mantenían la conexión y le recordaban a Elena que no estaban solas en este viaje. Él no las había olvidado después del gran gesto. Su compromiso era a largo plazo. Finalmente, llegó el día en que los médicos dieron el visto bueno para que Sofía comenzara a usar un andador y a dar sus primeros pasos postoperatorios. Con Elena a un lado y su fisioterapeuta al otro, Sofía se puso de pie, temblorosa pero decidida. Dio un paso, luego otro. Fueron pasos vacilantes, pero cada uno de ellos era un terremoto de esperanza, el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. El día que Elena y Sofía regresaron a su apartamento fue un día de celebración silenciosa. El lugar, que antes representaba tanto la seguridad como las limitaciones de su vida, ahora se sentía diferente. Se sentía como el punto de partida para un futuro lleno de posibilidades. Sofía, moviéndose con la ayuda de sus muletas, exploró su propio hogar con una nueva perspectiva, viendo cada espacio como una oportunidad para practicar su nueva movilidad. La vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo.
Elena volvió a su trabajo en Kavanagh Enterprises, pero su situación había cambiado drásticamente. Fue recibida no como una empleada anónima, sino como un símbolo de la nueva cultura de la empresa. Le ofrecieron un nuevo puesto en la Fundación Kavanagh, un rol donde podría usar su propia experiencia para ayudar a otras familias. Aceptó con entusiasmo, sintiendo que su vida había encontrado un propósito más profundo. En su nuevo rol, Elena prosperó. Su empatía natural y su comprensión de primera mano de los desafíos que enfrentaban las familias la convirtieron en una defensora increíblemente eficaz. Ayudó a guiar a otros empleados a través de los procesos, ofreciendo no solo apoyo logístico, sino también consuelo emocional. La mujer que una vez fue invisible se había convertido en un pilar de la nueva comunidad de la empresa. Mientras tanto, Sofía continuaba progresando a pasos agigantados. Pronto, las muletas fueron reemplazadas por un bastón, y en los días buenos podía caminar distancias cortas sin ayuda. Su silla de ruedas eléctrica seguía siendo una herramienta para largas distancias, pero ya no era su única forma de explorar el mundo. La libertad que había ganado era evidente en su creciente confianza y en la audacia de sus dibujos. La relación entre la familia García y Arthur Kavanagh también evolucionó. Él se convirtió en una especie de figura de abuelo para Sofía, visitándolos ocasionalmente los fines de semana. Estas visitas no eran las de un benefactor poderoso, sino las de un amigo de la familia. Jugaban al ajedrez, miraban los últimos dibujos de Sofía y hablaban de todo y de nada. Habían formado un vínculo improbable, pero genuino. Unos meses después, cuando Sofía ya se había adaptado por completo a su nueva vida, Arthur Kavanagh tuvo una última sorpresa preparada. Un día, invitó a Elena y a Sofía al edificio de Kavanagh Enterprises para un evento especial. No les dio más detalles, simplemente les pidió que confiaran en él. Intrigadas, acudieron a la cita sin saber qué esperar. Kavanagh las recibió en el vestíbulo principal, un espacio vasto e impersonal que siempre había intimidado a Elena. Pero esta vez, una de las paredes más grandes, que antes estaba vacía, había sido cubierta con cortinas de terciopelo. Había una pequeña multitud reunida, compuesta por ejecutivos de la empresa y los empleados que habían seguido de cerca la historia de Sofía. Todos aplaudieron cuando ellas llegaron. Con un gesto teatral, Kavanagh tiró del cordón de las cortinas. Detrás, la pared había sido transformada en una galería de arte profesional. Y todas las obras expuestas eran los dibujos de Sofía. Estaban enmarcados elegantemente, iluminados por focos, cada uno con una pequeña placa con el título que Sofía le había dado. El pájaro de alas de arcoíris, el castillo flotante, todos estaban allí, magnificados y honrados. Sofía se quedó boquiabierta, sus ojos recorriendo la exhibición de su propia imaginación. Ver su trabajo presentado de esa manera, tomado tan en serio, fue un momento de validación abrumadora para la joven artista. Caminó lentamente por la galería, tocando los marcos, una sonrisa de pura incredulidad y alegría iluminando su rostro. Era la materialización de todos sus sueños. Presentamos la primera exposición de la Galería Kavanagh de Nuevos Talentos, anunció Kavanagh a la multitud. Y no podríamos tener una artista más inspiradora para nuestra inauguración que la señorita Sofía García. Sus obras nos recuerdan que la creatividad y el espíritu no tienen límites. La multitud estalló en aplausos, no solo por el arte, sino por la increíble historia de resiliencia y bondad que representaba. La inauguración de la galería no fue solo un homenaje a Sofía, fue una declaración de principios.
Marcó la culminación de la transformación de Kavanagh Enterprises de una corporación sin rostro a una comunidad con un propósito. La historia, que ya había sido popular, volvió a los titulares, pero esta vez el enfoque estaba en el cambio cultural a largo plazo que Arthur Kavanagh había iniciado. Otras empresas comenzaron a tomar nota. La Fundación Kavanagh se convirtió en un modelo estudiado en escuelas de negocios, un ejemplo de cómo la responsabilidad social corporativa podía ser auténtica y efectiva. Delegaciones de otras compañías visitaron Kavanagh Enterprises para aprender cómo implementar programas similares, inspirados por el impacto positivo que había tenido no solo en la vida de los empleados, sino también en la moral y la productividad general. Arthur Kavanagh, antes un recluso de los negocios, se convirtió en un defensor público de un capitalismo más compasivo. Daba conferencias y entrevistas, siempre desviando los elogios hacia sus empleados y en particular hacia Elena y Sofía, a quienes citaba como sus mayores maestras. Su transformación personal fue tan profunda que inspiró a otros líderes empresariales a reexaminar sus propias prioridades y el legado que querían dejar. Dentro de la empresa, el cambio era tangible. Los empleados trabajaban con un nuevo sentido de orgullo y lealtad. Sabían que no eran solo un número en una hoja de cálculo, sino parte de una organización que se preocupaba genuinamente por su bienestar. La historia de Elena se contaba a los nuevos empleados como un ejemplo de los valores fundamentales de la compañía, un recordatorio constante de que la humanidad era su activo más valioso. Así, un solo acto de observación, nacido de una crisis personal de un CEO solitario, había creado ondas de cambio que se extendieron mucho más allá de un solo cubículo o una sola familia. Había redefinido una empresa, influido en un sector, y lo más importante, había demostrado al mundo que la empatía no es una debilidad en los negocios, sino la mayor de las fortalezas. Años después, la vida de Elena y Sofía era casi irreconocible. Elena se había convertido en la directora ejecutiva de la Fundación Kavanagh, expandiendo su alcance y ayudando a miles de familias en todo el mundo a través de asociaciones con otras empresas. Su trabajo le dio un propósito que nunca había imaginado, transformando su propia experiencia de lucha en una fuente de esperanza para innumerables personas. Sofía, por su parte, se convirtió en una joven notable. Su talento artístico, nutrido y apoyado, la llevó a una prestigiosa escuela de arte. Aunque todavía enfrentaba desafíos físicos, nunca dejó que la definieran. Se convirtió en una defensora de los derechos de las personas con discapacidad, usando su arte y su voz para abogar por un mundo más inclusivo y accesible. Su espíritu, siempre brillante, ahora tenía una plataforma para brillar aún más. Arthur Kavanagh se retiró finalmente de su puesto como CEO, dejando la empresa en manos de líderes que compartían su nueva visión. Pasó su jubilación viajando, pero siempre consideró a Elena y Sofía como su familia. A menudo se le podía ver en las exposiciones de arte de Sofía, un hombre mayor con una sonrisa orgullosa, observando desde el fondo el arquitecto silencioso de un futuro que nunca había previsto. La amistad entre los tres se mantuvo como el ancla de sus vidas. Representaba un recordatorio constante de cómo la conexión humana puede trascender las barreras de la clase, el poder y las circunstancias. Eran una familia improbable, forjada en un acto de bondad que había demostrado ser más poderoso que cualquier acuerdo comercial o estrategia de mercado. La silla de ruedas azul brillante, ahora guardada como un recuerdo, y los dibujos de una niña que adornaban el vestíbulo de una gran corporación, se convirtieron en símbolos perdurables de su historia. Eran testimonios de que a veces,
Para cambiar el mundo no se necesita un plan grandioso, sino simplemente el coraje de bajar de nuestra torre, observar con el corazón y ver realmente a las personas que nos rodean. La historia de Elena, Sofía y Arthur Kavanagh nos enseña una lección fundamental sobre el valor. En el mundo corporativo, a menudo medimos el valor en términos de productividad, beneficios y cuota de mercado. Sin embargo, esta narración nos obliga a considerar una definición diferente: el valor de la dignidad, la resiliencia y la compasión. Elena no era una ejecutiva de alto rango, pero su valor intrínseco era incalculable. También nos habla del valor de la observación. Kavanagh no cambió porque leyó un informe o analizó una métrica. Cambió porque se tomó el tiempo de observar, de ver la humanidad detrás de la rutina. En nuestra vida acelerada, a menudo, nos olvidamos de levantar la vista de nuestras pantallas y ver realmente las luchas y triunfos silenciosos de quienes nos rodean. La verdadera visión no proviene de los datos, sino de la empatía. Esta historia también redefine el valor del poder. Arthur Kavanagh poseía un poder inmenso que durante años utilizó para construir un imperio. Sin embargo, su mayor acto de poder no fue una adquisición hostil o un acuerdo multimillonario. Fue la decisión de usar su influencia para sanar, para construir y para elevar a una sola persona, lo que a su vez elevó a toda su organización. El verdadero poder no reside en lo que podemos acumular, sino en lo que podemos dar. Además, nos recuerda el valor del arte y la creatividad como formas de expresión y supervivencia. Para Sofía, el dibujo no era un pasatiempo, era su voz, su refugio y su forma de procesar el mundo. El hecho de que Kavanagh reconociera y honrara ese talento fue crucial. A menudo subestimamos el poder del arte, pero puede ser la herramienta más potente para comunicar nuestra humanidad y nuestros sueños. Finalmente, esta narración nos invita a reflexionar sobre nuestro propio potencial para el cambio. No todos somos CEOs de grandes corporaciones, pero todos tenemos la capacidad de impactar positivamente en la vida de alguien. Un gesto amable, una palabra de aliento, el acto de ver realmente a otra persona pueden ser el catalizador de una transformación que nunca podríamos haber previsto. La historia que hemos compartido hoy no es solo sobre un CEO y una empleada. Es una parábola moderna sobre la interconexión humana. Nos demuestra que las vidas que parecen mundos aparte a menudo están a un solo acto de empatía de distancia. Los pasos prácticos que podemos extraer no son sobre negocios, sino sobre cómo vivimos nuestras vidas. Observar más, juzgar menos y actuar con amabilidad siempre que sea posible. Si busca recursos adicionales sobre cómo fomentar la empatía en su propia vida o lugar de trabajo, existen organizaciones maravillosas dedicadas a la inteligencia emocional y la responsabilidad social. Libros como Inteligencia Emocional de Daniel Goleman o las charlas de Brené Brown sobre la vulnerabilidad pueden ser un excelente punto de partida para cultivar una perspectiva más compasiva en su día a día. Es importante ser realistas. No todas las historias tienen un final tan cinematográfico. Sin embargo, los resultados de la bondad, aunque a menudo más pequeños y silenciosos, son siempre significativos. No espere cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero confíe en que cada pequeño acto de compasión crea una onda expansiva, contribuyendo a un entorno más humano y solidario para todos nosotros. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, te invito a compartir en los comentarios qué lección te llevas. ¿Te ha recordado a alguien que conozcas? ¿Te ha inspirado a mirar tu propio entorno de una manera diferente? Tu reflexión enriquece esta comunidad
y nos ayuda a todos a aprender y crecer juntos. El diálogo auténtico es la forma en que estas historias cobran vida más allá de la pantalla. En última instancia, la historia de Elena, Sofía y Arthur Kavanagh nos deja un mensaje genuinamente útil. El mayor legado que podemos dejar no está escrito en balances financieros, sino en las vidas que tocamos. La verdadera riqueza se mide por la diferencia que hacemos en el viaje de los demás. Gracias por acompañarnos en esta historia, que te inspire a ser el catalizador del cambio en tu propio mundo.